Bueno, muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida a la maestra Ana Ivonne Martina Leiva, nuestra presentadora de nuestra ponente del día de hoy, perdón. El tema del día de hoy es responsabilidad social y sustentabilidad. Como ya les decía, la facilita la maestra Ana Ivonne Martina Leiva, directora de Medida Ayudar, AC y consultor en TBL, consultores en responsabilidad social y sustentabilidad. Permítanme. Bueno, Ana Ivonne Martina Leiva tiene 25 años de experiencia en el área de relaciones públicas, 14 años en proyectos sociales y organizaciones de la sociedad civil y 7 años en temas de responsabilidad social y desarrollo sustentable. Es catedrática y es directora de la Fundación Me Late Ayudar, de Me Late Ayudar AC, organización que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de los niños con cardiopatías congénitas. Bueno, sus labores como docente ha laborado en la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad de Anáhuac, México Norte, y varias otras de la Anáhuac, de la Universidad Panamericana y de la Universidad del Valle de México. Damos la más cordial bienvenida. Y antes de empezar con su ponencia, me gustaría hacer algunas recomendaciones. Por favor, mantener el micro apagado para no interferir con la ponencia de la maestra Ana. Si quieren hablar, vamos a estar muy al pendiente del chat de aquí de Google Meet, o pueden abrir su micrófono en el tiempo que sea para las preguntas. También les recordamos las fechas del mes de febrero, todos los webinars que vamos a tener a lo largo del mes de febrero. El calendario está en nuestras redes sociales. Quiero compartirles el canal de comunicación que tenemos en Telegram. En este canal nosotros compartimos todo el contenido, los webinars que vamos teniendo y las noticias pues, que podrían ser de relevancia para ustedes. Si en algún momento no pudieran entrar a algún webinar que tenemos programados, no se preocupen, pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, Yo Consumo Oaxaca. Aquí subimos todos los webinars que ya tuvimos en el mes de enero, los que ya se dieron en el mes de febrero y posteriormente el de hoy, el de la maestra Ana Marquina. Los invitamos también a seguirnos en Facebook a través de la cuenta de Facebook de Economía Municipal de Oaxaca, que es la cuenta de la Dirección de Economía, y de la cuenta Yo Consumo Oaxaca. Estas cuentas de Facebook también compartimos información relevante y todas las fechas y horarios de webinars que estamos programando en el Platón por tu negocio. Pues sin alargar demasiado la presentación, pues nos quedo ahora con la maestra Ana Marquina. Recuerden que estamos atentos en el chat por cualquier duda o comentario que puedan tener. Bienvenida, maestra Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, es un gusto saludarlos. Quiero agradecer a la maestra Ana Cecilia la invitación que me hace de participar con ustedes y impartir una pequeña charla sobre un tema que me apasiona, que es la responsabilidad social y la sustentabilidad. Tengo algunos años ya trabajando en este tema y entre más estudio y más profundizo, veo que esta es una prioridad fundamental para nuestro tiempo. Entonces, me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes y de intercambiar algunas ideas sobre este apasionante tema de la responsabilidad social y sustentabilidad. Siéntanse, por favor, con la confianza de plantear las dudas o preguntas que tengan
con muchísimo gusto les daré respuesta. Espero conocer las respuestas todas y si no les prometo investigar, porque es un tema muy amplio la responsabilidad social. Entonces, si me lo permiten, voy a compartir mi presentación para comenzar esta charla. Déjenme ver. Aquí está. Ok. Vamos a empezar. Bueno, pues primero me gustaría hacer una reflexión de por qué es importante que las organizaciones en actualidad tomen en cuenta dentro de su estrategia de negocio la responsabilidad social. Lo primero que quiero mencionar y es empezar más bien con una reflexión. Nuestro planeta nos da todos los recursos necesarios que requerimos para poder fabricar y generar los productos y servicios que todos los seres humanos requerimos, ¿no? Entonces, nos da alimentos, nos da agua, nos da fuentes de energía, nos da materias primas, nos da minerales. Y nosotros, a lo largo de la historia, hemos seguido un modelo de economía lineal. ¿Qué hemos hecho? Tomamos esos recursos de la naturaleza, los extraemos, los producimos, ¿no? Productos y servicios, los comercializamos y al final de la vida, o sea, al final de la vida útil de ese producto, los desechamos. Entonces, esta forma de producción, donde mezclamos en los desechos materiales orgánicos con inorgánicos y demás, lo que ha ocasionado es que nosotros empecemos a tener un impacto negativo en nuestro medio ambiente. Ahora, todos estos productos estas materias primas que transformamos en productos, los utilizamos para satisfacer nuestras necesidades básicas. Los utilizamos para alimentarnos, para vestirnos, para tener una vivienda, una casa, entretenimiento, para comunicarnos y para transportarnos, ¿no? Aquí podemos ver una mezcla de muchos de esos recursos naturales que utilizamos o que extraemos de la naturaleza. Sin embargo, la Tierra sí nos proporciona los elementos necesarios para satisfacer las necesidades del hombre, pero no la codicia del hombre. Esta frase de Mahatma Gandhi me parece muy relevante en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque no estamos no solamente satisfaciendo nuestras necesidades, sino también buscamos satisfacer nuestros, que es diferente, pero nada nos hace feliz, nos llena. Tenemos un teléfono, ¿no? O sea, que funciona, tiene todas las herramientas que nos permiten trabajar de manera adecuada con él. Sin embargo, queremos el más nuevo, ¿no? Tenemos un coche que nos traslada de manera efectiva a los lugares donde queremos ir o necesitamos ir, pero queremos uno más nuevo. Tenemos a lo mejor en nuestro closet 50 prendas de vestir, pero queremos la de la nueva temporada. Entonces, esta forma de consumir nos está llevando a comernos el mundo. Esta imagen me parece muy, muy representativa, ¿no? O sea, no estamos pensando que los recursos son finitos, pensamos que los recursos son infinitos, ¿no? Y que siempre van a estar ahí, y eso no es así. Esta forma de producir en línea y de consumir más de lo que necesitamos está poniendo en riesgo nuestro planeta. Y no solamente el planeta, o sea, no solamente las plantas y los animales, sino está poniendo en riesgo la misma existencia del hombre.
vean cuáles son algunos de los efectos que esta forma de producción que hemos tenido a lo largo de toda la historia del hombre moderno, ¿no? Está ocasionando. Estas fotografías que les voy a mostrar son de Oaxaca, no son de otro lado, son de Oaxaca. Vean, los ríos contaminados, los campos que están sufriendo los estragos del cambio climático, donde se está cambiando, o sea, por el calentamiento global, se está modificando el clima y está afectando la producción de alimentos. Esta es una foto de un campo en sequía, ¿no? Esta especie que es propia de Oaxaca, el puma, está en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque estamos alterando su hábitat, estamos deforestando el hábitat donde esta especie ha crecido. Vean los bosques, ¿no? Cada año se talan millones de hectáreas de bosques. Entonces, el aire, me sorprendió esta fotografía porque yo nunca había visto el cielo de Oaxaca así. Yo tuve la oportunidad de vivir 12 años allá en la ciudad de Oaxaca y jamás vi una fotografía, o sea, nunca vi el medio ambiente así tan contaminado, ¿no? O sea, la Ciudad de México, ahora estoy en la Ciudad de México, pues aquí hay días que sí hay viento, ves medio despejado, pero hay que sí, el cielo es negro, ¿no? Pero en Oaxaca el cielo era azul y eso era algo de lo que me gustaba mucho de vivir allá. Y de repente ver esta fotografía, honestamente, sí me dio mucha tristeza, ¿no? En basureros al aire libre, mucha gente me dice, ¿y por qué habríamos de separar la basura si a la hora que llega el basurero todo se revuelve, ¿no? Porque obviamente en el camión de la basura no hay una división que diga orgánico de inorgánico, etcétera. Pero sí facilitamos el trabajo de las personas que viven de la pepena de la basura. Si nosotros depositáramos, por ejemplo, todo el PET en una bolsa y lo amarráramos, las personas que hacen la revisión y separan la basura, les costaría mucho menos trabajo separar estos materiales que se pueden reciclar y que a la vez les proporciona un ingreso a personas que viven de esta, que han hecho de este problema su forma de vida. Igual podemos hacer con el Tetra Pak, ¿no? Poner todas las botellas de leche, de jugo en bolsas, separar el cartón. ¿Qué hacemos con esto? Que aunque lleguen a los depósitos de basura a cielo abierto, las personas lo pueden reciclar de una manera mucho más eficiente. Entonces sí vale la pena hacer el esfuerzo en nuestra casa de tener 2 o 3 botes de basura para tratar de separar. Ahora, con el tema de la pandemia se viene un problema adicional, porque cuando nosotros desechamos nuestros cubrebocas, toallitas, o algunos medicamentos, jeringas, etcétera, que utilizamos, no lo cerramos en una bolsa y no le ponemos una etiqueta que diga material peligroso. Y no estamos pensando en esta niña, ¿no? Que ayuda a sus padres a trabajar ahí en la basura, pues que se puede infectar, se puede pinchar con una jeringa, pues se puede cortar con un vidrio. No tenemos esa cortesía, ¿no? De decir, se nos rompe un vaso o un plato o un foco, ponerlo en una bolsa y poner ahí vidrio, ¿no? Y entonces cuando la gente empieza a separar la basura, pues se cortan, se pinchan, etcétera. Entonces es un poco dejar de pensar solamente en mis necesidades y pensar en las necesidades de los demás. Este modelo de desarrollo ha generado que exista una desigual distribución de la riqueza. ¿Qué ocurre? Que el 1% de la población es quien se ve beneficiado de esta forma de producción, ¿no? Son los que son los que obtienen el beneficio económico. Toda la demás población estamos sufriendo los efectos de esa forma de producir y de esa forma de consumir, porque tan responsable es el que produce como el que consume. Entonces,
también genera una desigualdad social. Esta foto también es muy ilustrativa. Esta es una foto en Santa Fe. Santa Fe era una zona de tiraderos de basura que de repente alguien transformó en una zona residencial muy nice. Pero vean, una sola barda divide lo que es el pueblo de Santa Fe de lo que es la zona residencial, ¿no? Aquí pueden ver en los balcones tienen piscinas privadas, mientras del otro lado las calles ni siquiera están pavimentadas. También genera pobreza, ¿no? Esta desigualdad en la distribución de los recursos genera pobreza y genera también discriminación. Y en un estado donde su población o gran parte de su población es una población indígena, podemos ver que este problema es importante. Y no solamente son personas de comunidades indígenas, es el paso de migrantes, hay personas con discapacidad, hay muchas personas mayores y todos estos grupos sufren discriminación. Entonces, fíjense lo que en esta frase que encontré. Dice, siempre queremos más, ya sean ropas mejores, una casa más grande, un coche más rápido, los últimos gadgets, la última tecnología. La satisfacción de en estos tiempos del consumismo es difícil de encontrar. No hay nada que nos llene, nada que nos satisfaga, no hay nada que nos haga feliz. Hemos dejado de lado las cosas importantes en la vida y esa necesidad la hemos trasladado a las cosas materiales. Estamos más ocupados de comunicarnos con alguien que no conocemos a través de un celular o con una persona, ¿no? que a lo mejor no está en mi casa, que con las mismas personas con quien convivo dentro de mi hogar. Entonces, tenemos que ser un poco más conscientes. Fíjense, nosotros tenemos acceso a los buffets, ¿no? ¡Qué rico! Yo conozco muchos buffets en Oaxaca y son deliciosos, ¿no? La comida oaxaqueña es espectacular. Es deliciosa, mi madre era oaxaqueña, así que la conozco bien, ¿no? Queremos, como les decía, tener el último celular. O sea, yo tengo el iPhone 45, pero quiero el iPhone 46. Y es exactamente igual, solamente que es 1 centímetro más largo, ¿no? O la cámara tiene 1 píxel más. Hacemos filas enormes para poderlo obtener. Pero en el momento en que lo tenemos pasa como con los autos, ¿no? Compro un auto y en el momento en que la saqué de la agencia ya se depreció, porque ya viene un auto mejor. Nos encanta aprovechar las ofertas, ir a las tiendas, comprarnos la ropa de última moda, ¿no? Nos gusta usar lo último de la temporada y ¿por qué no aprovechar el 3x2 o las ofertas del 50% en estas tiendas de comerciales, ¿no? Que hay muchas, yo nada más puse un ejemplo. Y compramos, esta fotografía no encontré una de ofertas de México, por eso es de Estados Unidos, ¿no? Y compramos camisas en $19 y están de oferta, ¿no? Ahí. Entonces, alguna vez, bueno, me falta esta. Y también vamos, ¿no? A comprarnos un rico café. Bueno, ni tan rico, pero bueno, a quien le gusta Starbucks, pues se puede comprar un café. Hay muchas marcas, ¿no? Pero, ¿ustedes alguna vez se han preguntado qué hay detrás de esos productos que consumen? ¿Qué hay? Fíjense bien. Hay un desperdicio inmenso de alimentos, ¿no? Yo voy a un buffet y pago 100 pesos o 200 pesos o 500 pesos por el buffet y me siento con el derecho de agarrar y servirme de todos los platillos que hay, ¿no? Sin embargo, pues yo estoy acostumbrada a comer una cantidad pequeña de alimento, pero pues como se me antojó de todo, me sirvo. Y como ya me llené, pues qué importa, ¿no? Pues ya lo pagué, pues ya no importa, o sea, ya está pagado mi buffet. Sin embargo, todo eso que yo no me como, pues se va a la basura.
Y hay millones de personas en el mundo que no tienen que comer. O en ese afán de tener mi celular más actual, no me pongo a pensar qué es lo que ocurre con ese celular que yo desecho. ¿Qué pasa con los materiales contaminantes que hay en ese celular? ¿Cuántos de ustedes realmente hacen un depósito adecuado de los desechos peligrosos? Y les voy a poner desechos peligrosos sencillos que hay en las casas. Pilas, celulares, aparatos electrónicos, un termómetro digital, ahorita que está tan de moda que tengamos en casa un termómetro, se nos rompe el termómetro y el mercurio que viene adentro del termómetro, que puede ser una fracción milimétrica, contamina millones de litros de agua, igual que una pila. Una pila contamina más de 5,000 litros de agua. Una sola pila. Ahora imagínense si aventamos o si al mar llegan o a los ríos o a los lagos, pues llegan las pilas de cada uno de nosotros que estamos aquí, porque todos usamos pilas en el control de la tele, en el videojuego, etcétera. Pues si somos 30 personas, son 30 pilas que van a dar al agua, al mar, ¿no? A los diferentes cauces del agua. Y entonces, pues multiplíquenlo por los litros de agua. Pero también hay explotación laboral, violación de derechos humanos. Mientras yo compro una playera, a lo mejor vamos a pensar en pesos mexicanos, en una de estas tiendas de fast fashion que me pueda costar 500 pesos, o a lo mejor ahorita hay ofertas y están al 3x2 o a la mitad de precio y pague yo 300 pesos por una, a estas mujeres les pagan 60 centavos de dólar por cada prenda que maquilan. Trabajan sin las medidas de seguridad, trabajan en espacios que muchas veces no son habilitados de manera correcta, les pagan una cantidad mínima, no tienen derechos laborales. ¿Y qué hacen estas grandes empresas? Trasladan sus costos, ¿no?, a estos países en desarrollo que necesitan de esa mano de obra. Y estamos hablando de la India, de China, Bangladesh, Guatemala, hay algunas maquilas también en México, donde les pagan una cantidad mínima de lo que realmente cuesta la ropa. Y ustedes nunca se han preguntado cuando se compran una playera, que entran a una de estas tiendas y dices, wow, están a 150 pesos las playeras, ¿no? Pues me voy a llevar una roja, azul, amarilla, verde, de todos los colores. Pero nunca se han puesto a pensar por qué cuesta 150 pesos. O sea, ¿cuánto se gastarán de materia prima? ¿No? ¿Y cuánto es, como les digo, 60 centavos le cuesta la mano de obra por cada prenda a estas grandes empresas? ¿No? Pero también hay trabajo infantil. Atrás del chocolate delicioso que nos comemos, ¿no? Se puede decir algunos ejemplos, un Hershey o un Ferrero Rocher, etcétera. Detrás de la industria del chocolate hay trabajo infantil. Entonces, vean, esta es una foto de una exposición que se hizo, ¿no? Para crear conciencia sobre el uso, ¿no?, o la compra desmedida de ropa. Porque a la hora que nosotros compramos esa ropa de 150 pesos, pues a veces su calidad no es tan buena. Entonces, pues ya se le hace un hoyito, ya no me gusta, se decoloró y nunca nos hemos puesto a pensar a dónde va a dar. Entonces, no podemos seguir así, no podemos seguir en esa forma de desarrollo económico lineal, no podemos seguir consumiendo de esa manera, porque si seguimos así, este es un ejemplo, en el año 2035 ya no vamos a tener recursos, ¿no? Ya no vamos ya va a haber muchas especies que estén en peligro de extinción. Sin embargo, no todo está perdido, ¿no? Hay muchas personas en el mundo, hay muchos jóvenes, hay muchos niños que quieren un cambio. Y en esto yo quiero resaltar
este esfuerzo que hace la maestra Ana Cecilia de reforzar el tema de la responsabilidad social y de tratar de acercarlo a las empresas y a las organizaciones de Oaxaca, porque este es un tema que no se ha trabajado en muchas de estas empresas, ¿no? Algunas sí ya hacen esfuerzos, ¿no? De implementar la responsabilidad social y la sustentabilidad, pero este tipo de talleres, estas charlas que ella ha impulsado desde hace 2 años, demuestran el compromiso que tiene el presidente municipal, que tiene en la Dirección de Economía y todo el personal que trabaja ahí con Ana Cecilia, de impulsar el desarrollo sostenible, y yo realmente algo que respeto. Entonces, hay muchas personas que ya están buscando un cambio. ¿Qué podemos hacer? Existen varias soluciones que podemos tomar. Podemos, o de hecho ya se empezaron a tomar estas nuevas decisiones desde el año 2000, que se crearon los objetivos del milenio, donde se iba a hacer este cambio, ¿no? de siglo, y la gente, o Kofi Annan, que dirigía la Organización de las Naciones Unidas en ese tiempo, dijo: no es posible que demos paso a un siglo nuevo y que sigamos arrastrando muchos problemas que no se les ha encontrado solución. Entonces él propuso en ese tiempo crear 8 objetivos del milenio que tenían una vigencia de 15 años. Iba a llegar el año 2015 y se dieron cuenta que al hacer un recuento, ¿no? de los avances, todavía existía pobreza, todavía había hambre, todavía había desigualdad en el acceso a la educación, desigualdad de género, ¿no? Entonces dijo: no, bueno, ¿qué hacemos? ¿Damos por terminado el proyecto o lo continuamos? Y decidieron continuarlo. Entonces, para eso utilizaron la estructura del Pacto Mundial para realizar reuniones locales en diferentes continentes con participantes de todos los sectores, para ver o analizar si esos 8 temas que se habían propuesto en los Objetivos de Desarrollo del Milenio eran suficientes o era necesario incorporar temas nuevos. Y se dieron cuenta que había muchos temas que habían quedado pendientes. Entonces los incorporan en nuestros ahora 17 objetivos, que les llamaron Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, ¿qué implicaba esto? Cambiar esa forma de pensar que los recursos son infinitos, y que yo puedo gastar y usar todo lo que se necesita y que yo pueda pagar, ¿verdad? Sin tomar en cuenta el impacto que esa forma de producir y que esa forma de consumir tenía para la sociedad y para el medio ambiente. Y a esto le llamaron desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué significa el desarrollo sostenible? Que podemos satisfacer nuestras necesidades. Yo puedo comprar ropa, un celular, una computadora, alimento, puedo ir al cine, puedo comprarme una mesa, una cama, ¿no? Pero sin comprometer los recursos para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. O sea, sí puedo utilizar los recursos siempre y cuando yo desarrolle las actividades o los proyectos necesarios para satisfacer que las siguientes generaciones también puedan disponer de recursos para satisfacer sus necesidades. Entonces, necesitábamos, o para lograr ese desarrollo sostenible, necesitamos hacer las cosas de manera distinta. Y se han propuesto varios modelos, ¿no? de economía para que no fueran lineales. Y uno de los más interesantes y de los que más actualidad tienen son el modelo de economía circular. ¿Se acuerdan que en el lineal nosotros teníamos los recursos, los extraíamos, producíamos productos y servicios, los comprábamos y se desechaban? En este modelo, nosotros extraemos los recursos de la naturaleza, los transformamos, los consumimos, los usamos, pero en vez de que se conviertan en un desecho, se pueden
reciclar, reusar, para convertirlos en otro producto, es decir, alargar la vida de esos materiales. Quizá pues no nos sirvan, o sea, todos los componentes de un celular, pero ya las empresas nos están recibiendo el celular viejo, o hay organizaciones que reciclan esto, separan los componentes para poder utilizarlos, ya sea para fabricar el mismo producto o producir productos diferentes. Hay muchas formas o muchas empresas que han utilizado diferentes modelos de economía circular. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Interface que se dedica a hacer alfombras y ellos analizaron un problema que existía. Si ustedes alguna vez han tenido alfombra, se habrán dado cuenta que la alfombra se maltrata en el paso de entrada, ¿no? En los pasillos por donde transita la gente, pero si tú alzas un sillón, pues la alfombra abajo de ese sillón estaba impecable, ¿no? No está maltratada. Entonces, cuando tú cambiabas la alfombra, pues cambiabas todo el rollo, o sea, despegabas la alfombra y toda la alfombra se convertía pues en basura porque ni siquiera se reciclaba. ¿Qué fue lo que encontró o qué fue lo que pensó esta empresa? Y dijo, bueno, ¿qué pasa si nada más sustituimos el pasillo, que es el que se maltrata? Entonces ellos empezaron a diseñar la alfombra como si fueran módulos. Entonces, y aparte innovaron en otra cosa, porque no te venden la alfombra, te la rentan. Entonces ellos se hacen cargo del mantenimiento de esa alfombra. Y entonces te ponen, los aeropuertos en muchos países del mundo contratan los servicios de esta empresa, donde ellos se encargan de instalar la alfombra y la van a revisar de cada determinado tiempo, quitan los módulos que están maltratados, los sustituyen por otros, y esos que quitaron se los llevan para volverlos a teñir, para cambiar, o hacen otro modelo con ese bloque que quitaron y lo colocan en otro lugar. De esta forma, jamás se genera un desecho. O sea, la idea de ellos es que no generen ningún desecho. Y bueno, ya cuando de plano la alfombra no se puede ya, o sea, ya cumplió, digamos, su ciclo de vida, utilizan los materiales para desarrollar otros productos, o sea, los convierten en otra materia prima para otro producto diferente. Entonces, hay muchas empresas que ya lo están haciendo. Pero para poder desarrollar un modelo de economía así, ¿no? Donde no desechemos los recursos, sino alarguemos la vida útil de los recursos naturales, necesitamos de la responsabilidad social. Ahora, suena bonito, pero para mí, a lo mejor para alguno de ustedes, no es muy claro qué es la responsabilidad social. Les voy a compartir una definición a la que se llegó por un consenso internacional, porque así como si hubiera aquí un contador y yo les pregunto qué es la contabilidad y me pueden dar 1000 definiciones diferentes, dependiendo los autores, escuelas, etapas, etcétera. Igual con la responsabilidad social, cada quien entendía lo mismo, o sea, cosas diferentes más bien. Entonces, cómo se podía entender qué era la responsabilidad social y qué era lo que implicaba aplicar la responsabilidad social? Entonces se creó una norma, que es la norma ISO 26000, que es una norma que sirve de guía para que las organizaciones puedan implementar la responsabilidad social. Esta norma les dice a las empresas cuáles son los aspectos que se deben de considerar a la hora de querer incorporar en su sistema de gestión acciones de responsabilidad social. Y esta norma establece la definición de la responsabilidad social. Fíjense que dice, es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y su operación generan en la sociedad y el medio ambiente. Eso sería el concepto de responsabilidad social.
pero ellos añaden algunos elementos, ¿no?, que forman parte de la responsabilidad social. Dice, mediante un comportamiento ético y transparente. O sea, una empresa que quiera implementar la responsabilidad social tiene que basar o tener como valores fundamentales la ética y la transparencia. Dice que contribuye al desarrollo sostenible. Ya ahorita acabamos de revisar qué era el desarrollo sostenible, ¿no? Y dice que incluya la salud y el bienestar de la sociedad, que tome en consideración las expectativas de las partes, de sus partes interesadas. Entonces, no es solamente lo que a la empresa o a lo que la organización le interesa o dar respuesta a los impactos que ella genera, sino también considerar las necesidades de sus grupos de interés. Y ahorita voy a ir para allá para, para explicar. Entonces, dice que cumpla con la legislación aplicable. Entonces, las organizaciones no podrían hablar de responsabilidad social si no tienen primero sus empleados, o sea, si no pagan el IMSS, si no tienen contratos, si no les pagan el aguinaldo, si no cumplen con sus permisos de operación, etcétera. O sea, no podría yo hablar, ¿no?, de responsabilidad social si no empiezo primero con cumplir con la legislación, con lo que estoy obligado por ley a respetar. Entonces, después dice que sea coherente con la normativa internacional. O sea, que se respete no solamente lo que hay en mi país, sino que también respete o que se aplique el principio de la normatividad internacional de comportamiento. Es decir, si yo maquilo en un país donde está permitido las jornadas laborales de 18 horas y yo decido que me hagan mi ropa en ese país, estoy siendo cómplice de esa violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque a nivel internacional está establecido una jornada laboral que establece la OIT. Entonces, debo de tomar en cuenta esos principios o esas normativas internacionales de cómo debería de actuar de manera correcta una organización. Si estamos hablando de una empresa, pues están los lineamientos que establece la OIT, o también están los que establece la OCDE, ¿no? Y después dice, está integrada en toda la organización y se lleve a cabo y se lleve a la práctica en su relación. Entonces, no es una actividad aislada, no es que yo, por ejemplo, produzca café y haga un café con causa y dono el recurso para apoyar a los niños con cáncer. Eso no es responsabilidad social, eso es filantropía, ¿no? Entonces, otro ejemplo, ¿no? Hay un terremoto y hay gente que necesita ayuda y yo soy una tienda que tengo zapatos y entonces saco todo mi stock que tengo de zapatos que no se han vendido y los dono, ¿no? Está bien, pero pues imagínate si en ese stock llevas unas zapatillas de 12 centímetros, pues a lo mejor hay pocas personas que lo van a poder usar, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que hacen eso, o sea, que hacen este tipo de acciones, que no son malas en algunos casos. Voy a explicar por qué. Porque si yo soy un restaurante y quiero ayudar a un asilo y llevo los alimentos, les llevo, por ejemplo, los alimentos que no se consumieron en el día o los alimentos que ya van a tener su vida útil y los llevo a un banco de alimentos, pues estoy haciendo una acción que es estratégica porque va relacionado con el giro de la empresa, pero pues es un hecho aislado, ¿no? O sea, solamente lo voy a hacer mientras tenga el recurso, o sea, esté el donativo en especie o en dinero. Pero cuando no tenga, pues se acabó la acción. Por eso les digo que eso es filantropía y eso
no es malo porque muchas veces es la forma en que las empresas empiezan a implementar acciones de responsabilidad social. Sin embargo, hay otras empresas que saben que producen un daño importante en el medio ambiente y entonces llega la comunidad y le dice, ay, pues nos donan la música para la fiesta patronal y se las pagan, ¿no? ¿Por qué? Porque con estas acciones tratan de como de limpiar sus culpas, y a eso se le llama greenwashing cuando es en tema ambiental y social washing cuando es en temas sociales. Entonces, bueno, si partimos de esta definición de lo que es la responsabilidad social, tenemos también que entender que esa responsabilidad social implica, aunque aquí nada más lo menciona sociedad y medio ambiente, implica 3 ámbitos de operación: el económico, el social y el ambiental. En español se le llama triple botón, bueno, triple cuenta de resultados, o le llaman triple bottom line, o los 3 ámbitos de la responsabilidad social, pero es lo mismo. Entonces, tienes que incorporar esos 3 ámbitos de la responsabilidad social. Entonces, nosotros hemos hablado hasta este momento que la responsabilidad social va de la mano con el desarrollo sostenible, es decir, una nueva forma de desarrollo donde busquemos el equilibrio, ¿no? Entre la sociedad y la parte económica y el medio ambiente, donde donde logremos satisfacer las necesidades de nosotros sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Que incorpore los 3 ámbitos, que es el planeta, las personas, o la sociedad y el económico. Que cumpla, como yo les decía, primero con la legalidad, o sea, con la parte obligatoria que tienen todas las organizaciones, ¿no? Y luego incorporen la parte voluntaria, que es la responsabilidad social. Porque hasta ahorita no hay ninguna ley en México que obligue a ninguna empresa a que incorpore acciones de responsabilidad social. O sea, hasta este momento la responsabilidad social en las organizaciones es voluntaria. Y entonces, la que lleve o vaya sobre una base de ética y transparencia. Entonces, hasta aquí creo que va quedando claro lo que es la responsabilidad social. Pero si ustedes me preguntan, ¿cómo puedo saber qué aspectos incluye la responsabilidad social? Primero, esta misma norma ISO 26000 establece principios y establece materias que se deben de incorporar. Los principios de rendición de cuentas. Una organización que implemente acciones de responsabilidad social debe de estar, o sea, desde la gobernanza, debe de venir ese compromiso por ser transparente de los impactos que genera en la sociedad, en lo económico y el medio ambiente, y comunicarlo a sus grupos de interés. Y esa va de la mano con la transparencia. No solamente es eso, sino también brindar la información que le soliciten los diferentes grupos de interés, que sea accesible, que esté a la disposición, ¿no? De los diferentes stakeholders. La mayoría de las empresas que ya que implementan la responsabilidad social como parte de su sistema de gestión, publican en sus páginas web sus informes de sustentabilidad o de responsabilidad social. Que tengan un comportamiento ético, ¿no? Que se basen en la honestidad, en la equidad, en la integridad, que se preocupen por las personas, por los animales y por el medio ambiente. Que respeten los intereses de las partes interesadas, es decir, tomar en cuenta qué es lo que quieren o qué es lo que esperan de la organización los socios, los clientes, la comunidad, las autoridades, los medios de comunicación, etcétera. Que respete el principio de la legalidad, es decir, debe de cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables para la operación o del sector, ¿no? Al que pertenece esa organización. O sea, cumplir con todo lo que es obligatorio.
que respete la norma, los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, ustedes saben que son de carácter universal y están establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son 30 derechos humanos. Entonces, la empresa tiene que manifestar ese compromiso por respetar los derechos humanos. Y por último, el respeto a la normatividad internacional, dice, las organizaciones deben de tener o tomar en cuenta el comportamiento internacional, como les decía, que es aceptable, ¿no? Y que cuando haya una ley que entre en conflicto, una ley local entre en conflicto con esta normatividad, siempre se aplique, ¿no? O sea, se deben de siempre de respetar en la medida de lo que sea posible. Ahora, ya tenemos los principios que se fundamenta la responsabilidad social. Ahora vamos a ver qué materias son las que incorpora. Aquí hablamos de varias, son 7 materias fundamentales. La primera es la gobernanza de la organización. La gobernanza es el liderazgo, ¿no? Que debe tener una organización. Es decir, debe de existir el compromiso del líder de la organización, del dueño de la empresa, del director de la empresa, por, por facilitar, dar los recursos y los apoyos que necesiten para poder establecer este sistema de gestión. Tiene que estar dispuesto a que la organización rinda cuentas, sea transparente, tome en cuenta los intereses de las partes interesadas, establezca los canales de comunicación con los diferentes grupos de interés, establezca la importancia de ese compromiso ético en la organización y que coordine los esfuerzos que va a implementar la organización en las diferentes áreas. La segunda materia, pues, es derechos humanos. Como ven, esto es tan importante que lo tenemos como principio y como materia. Entonces, es manifestar ese compromiso por hacer cumplir los derechos humanos en mi organización. Y no solamente en mi organización, dentro de mi organización, sino que me comprometa a respetar los derechos humanos de todos los grupos que están implicados en mi cadena de valor o en mi cadena de suministro. O sea, todos los grupos que intervienen en los diferentes procesos que lleva a cabo una organización. Entonces, por eso les decía, cuando yo maquilo en Bangladesh y allá violan los derechos humanos, soy igual de cómplice que el país que está incumpliendo o que está violando los derechos humanos, porque ese proveedor es un grupo de interés de mi empresa o de mi organización. Prácticas laborales. En prácticas laborales entra todo el tema que va relacionado con los empleados. Crecimiento, bueno, vamos a empezar desde, ahora sí que el paso número 1, desde que contrato al personal, que no discrimine, que brinde igual de oportunidades a mujeres que hombres, que haya un equilibrio, ¿no?, en la contratación entre mujeres y hombres, a trabajos iguales, sueldos iguales, que no haya esa disparidad entre un hombre y una mujer, que a veces ocupan el mismo nivel y no ganan lo mismo. Después de que ya lo contraté, que me preocupe por capacitarlo, por darle equipo de seguridad, por informarle del código de ética, por buscar que tenga beneficios, cumplir con los de ley, y si yo como organización puedo dar más allá, también esa entra en la parte voluntaria. Por ejemplo, o sea, yo puedo darles transporte a mis trabajadores, puedo darles un servicio de comedor, una sala de lactancia, puedo hacer semanas, por ejemplo, de salud preventiva, puedo ¿qué más se me ocurre que podemos hacer ahí? Organizar actividades recreativas donde intervenga la familia, fomentar la actividad física, cuidar el estado nutricional de mis trabajadores, enseñar o tomar en cuenta o crear equipos de trabajo donde se puedan escuchar las voces de todos los empleados, cómo establezco los mecanismos para evaluar a mi personal, también tiene que ver con los
espacios de trabajo que cuenten con la iluminación, con las medidas de seguridad del equipo de seguridad, que haya un tema de protección civil dentro de la organización. O sea, todo lo que tiene que ver con los empleados entra en esta materia. Luego viene el medio ambiente. Entonces ahí viene, por ejemplo, el uso, o sea, el consumo de energéticos, puede ser de electricidad, de combustibles, gas, el tema del agua, el tema de los impactos que genero, o sea, cómo manejo mis residuos hacia el exterior, los residuos peligrosos, los no peligrosos, cómo afecto mi entorno, porque cuando hablamos de medio ambiente, no solamente me estoy refiriendo a la naturaleza, o sea, el medio ambiente dentro de una oficina es el espacio donde se desenvuelve la gente. Imaginen que tengan que trabajar en o sea, sea un trabajo de precisión y no tenga la iluminación adecuada. Eso afecta al trabajador, pero también afecta a la productividad. Entonces, es ver todo este tema medioambiental. Las prácticas justas de operación tienen que ver con mi cadena de suministro. Es decir, cómo llevo la responsabilidad social más allá de mi organización e incorporo a todos los grupos de interés que forman parte de cada uno de los procesos de mi organización. Entonces, ahí entra esta parte que va relacionada con los derechos humanos, ¿no? De respetar los derechos humanos, de respetar, por ejemplo, en el caso de los artesanos, respetar sus diseños, darles el crédito, el temas de privacidad de la información, el comportamiento ético, la lucha contra la corrupción, o sea, qué medidas implemento dentro de la organización para evitar lavado de dinero, corrupción, y todos los ay, se me fue cómo se llama eso, cuando contrata a uno gente de su familia, el nepotismo, todas estas prácticas que hay de corruptas, ¿qué mecanismos voy a implementar para que mi organización sea ética? ¿No? Luego vamos en temas de asuntos del consumidor. Ahí entran los clientes. Entonces, todo lo que los clientes pueden necesitar, desde tener centros de atención a clientes para escuchar sus quejas, sus sugerencias, atenderlas, qué uso se hace con la privacidad de su información y sobre todo eso toma ahorita una importancia relevante cuando estamos en esta época del e-commerce, ¿no? Donde nosotros metemos datos de tarjetas de crédito, direcciones, etcétera. ¿Cómo es que la empresa va a hacer uso o manejo de esa información? El tema de garantías, el tema del servicio, ¿no? Que se les dé a postventa, porque muchas veces tú puedes comprar un producto aquí en el país y de repente quieres arreglarlo, se te descompone y resulta que no hay un centro de atención, no hay las refacciones o lo tienes que enviar a otro país para que le puedan, para que lo puedan, te lo puedan arreglar, etcétera. Entonces, aquí en asuntos del consumidor tienen que ver todos los puntos relacionados con los clientes. Y tenemos la última materia, que es participación activa y desarrollo de la comunidad. En esta es considerar los impactos que generamos alrededor de nuestra organización. Ustedes, por ejemplo, pensemos en un centro comercial, una tienda de autoservicio grande. Esa tienda de autoservicio, o esa cadena de tiendas de autoservicio, cuando se instala en una comunidad local o en una comunidad, por ejemplo, como una ciudad como puede ser Oaxaca, puede a veces acabar con los productores locales, ¿no? Que eso también entra en prácticas justas de operación, o sea, comprar proveedores locales. Pero entonces, ¿cómo puedo minimizar el impacto? Si bien es cierto que una de estas cadenas generan empleo, le pueden comprar a los proveedores locales, pero también cuando los instalan, generan tráfico de trailers, generan ruido,
el tráfico mismo de los clientes, generan desechos, consumen agua y, por ejemplo, la ciudad de Oaxaca tiene un problema importante con el tema del agua, ¿no? Entonces, genera muchos impactos negativos. Entonces, ¿cómo puede hacer la empresa para mitigarlos? Debería de tomar en cuenta las necesidades de la comunidad y qué es lo que ocurre muchas veces, que cuando les dan el permiso de instalarse en alguna comunidad, les piden que destinen un presupuesto para servicios de la comunidad, pero muchas veces no les preguntan a la gente cuáles son esas necesidades que tienen. Entonces yo digo, pues les voy a construirles una escuela. Y a lo mejor en esa comunidad hay muchas escuelas, lo que necesitan es un centro comunitario, lo que necesitan es un cómputo, lo que necesitan es una clínica, o lo que necesitan es una carretera que dé accesibilidad a la comunidad. Entonces, nosotros tenemos que considerar cuáles son esas necesidades que tienen ese grupo de interés o la comunidad, para saber qué proyectos establezco. Les voy a poner otro ejemplo rápido. Si yo soy una empresa, por ejemplo, que vamos a suponer, voy a partir desde la comunidad. Es una comunidad donde todos los hombres migraron a Estados Unidos buscando mejores oportunidades. Entonces es una comunidad donde hay puras mujeres. Y cerca de ahí se instala una empresa de autos, por ejemplo. Entonces, dice la empresa de autos, pues tengo que hacer un proyecto en la comunidad y voy a hacer un proyecto que sea estratégico a mi negocio, entonces voy a construir, voy a hacer un centro de capacitación para enseñar mecánica automotriz a la gente de la comunidad. Es una necesidad que yo tengo, yo necesito formar mecánicos para darles empleo en mi planta. Pero si esa empresa no se puso a investigar qué tipo de población hay, a qué se dedica, qué actividad económica desarrolla, cuáles son los intereses de la gente de la comunidad, pues esta persona puede invertir millones de dólares ahí, y cuando la abra, pues si yo les preguntaba a las mujeres cuántas de ustedes querrían aprender a mecánica automotriz y trabajar en una fábrica de ensamblado de coches, pues a lo mejor habrá alguna que sí, me diga que sí, ¿no? Pero, ¿qué tal que esa comunidad se han dedicado a la maquila? Por ejemplo, maquilan ropa para algunas marcas. Dice, oye, bueno, pues, o sea, saben coser. ¿Y qué tal que en vez de eso les hubieran preguntado y las mujeres hubieran dicho, no, lo que necesitan, o sea, lo que podríamos apoyar es en hacer las vestiduras, porque eso es lo que sabemos hacer? Entonces, compras el equipo, capacitas a las mujeres de la comunidad, ellas están de acuerdo en desarrollar ese trabajo, les das una fuente de empleo que les va a generar prosperidad en su vida y a la vez le va a darle, por ejemplo, pues como digo, me van a maquilar todas las vestiduras de los coches que yo necesito, pues ahí es generar un valor compartido, y es mucho más factible que funcione ese proyecto cuando yo tomo en consideración qué es lo que esperan las comunidades o la comunidad con la que yo me relaciono. Entonces, vean, la responsabilidad social es muy amplia. Sin embargo, cada empresa define lo que es la sociedad para ella. ¿Se acuerdan que la definición decía responder a los impactos en la sociedad? Pero esa sociedad no está conformada de igual manera para todas las organizaciones. Esa sociedad está compuesta por grupos de interés o stakeholders, y para cada empresa son diferentes, aunque fueran del mismo giro, aunque fueran dos empresas que hacen café, cada una puede tener grupos de interés diferentes, y pueden esos grupos de interés tener diferente relevancia. Entonces, es la misma empresa quien determina quién es la sociedad para ella y cómo impacta y cómo la impacta,
pero también es quien define cómo quisiera impactarla y cómo quiere generar los impactos que produce, ¿no? Entonces, ahí, en esta parte, ya empecé hace ratito a comentarles la importancia que tiene el considerar los intereses y las expectativas de las partes interesadas. Pero yo mencioné aquí un tema de qué es un stakeholder, ¿no? Entonces, a lo mejor lo han escuchado algunos, otros no, pero los stakeholders son todas aquellas personas que me pueden afectar como organización o que pueden verse afectados por la organización. Y aquí podemos encontrar algunos ejemplos en los socios, Estado, trabajadores, comunidades, clientes, competidores, contratistas, sociedad civil, medios de comunicación, accionistas, y habrá a lo mejor algunas organizaciones sociales que trabajen con organismos internacionales, o sea, pueden haber muchos otros grupos de interés. Entonces, perdón, déjenme tomar un poquito de agua. Entonces, ¿cómo defino qué asuntos son importantes para la organización y qué asuntos son importantes para mis grupos de interés? O sea, ¿cómo puedo definir una estrategia de responsabilidad social? Para eso hacemos un análisis que se llama materialidad. Es decir, la materialidad son los asuntos relevantes para la empresa. Entonces, o sea, yo veo todos los impactos que yo genero y veo cuáles son los más relevantes para mí, ¿no? Para mí como organización. Pero no necesariamente lo que es relevante para mí va a ser relevante para mi grupo de interés. Entonces también tengo que conocer lo que mis grupos de interés consideran importante y hago ese cruce entre lo que es relevante para la empresa y lo que es relevante para estos grupos de interés. Entonces, para poder definir esa materialidad, o sea, de esos asuntos a los cuales la organización tiene que dedicar tiempo, recursos materiales, humanos, etcétera, debe de seguir esta guía. Primero, determinar desde un inicio qué es cuáles son esos aspectos materiales para la empresa. Si yo soy una empresa que no tengo un impacto muy importante en el medio ambiente, sí va a ser importante el medio ambiente, pero no va a ser igual que a lo mejor mi impacto sea el principal impacto pudiera ser social, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo que determinar cuáles son esos aspectos materiales antes de definir mi estrategia de responsabilidad social. Ahora, el siguiente punto que dice universalidad, esto quiere decir que esto no corresponde solamente a las grandes empresas. Lo puede hacer desde un pequeño negocio hasta una empresa con 10,000 trabajadores. O sea, eso no importa. No importa el tamaño. Como tampoco importa si eres una organización social o si eres una que pertenezca al sector público o una empresa, ¿no? La especificidad, a esto se refiere, ¿no? La empresa determina lo que es material para ella, lo que es primordial para ella. No te lo dice un consultor, no te lo dice una autoridad, no te lo dice un competidor. Tú como organización defines lo que es material para ti. Ahora, yo puedo tener 2 tiendas o puedo tener una matriz en Oaxaca y tener otra en el Istmo y otra, por ejemplo, en Tuxtepec, y los aspectos materiales en cada una de ellas pueden ser diferentes, porque a lo mejor en una estoy impactando, tengo un impacto importante en los ríos y en la otra tengo un impacto importante porque está en la ciudad, en el tráfico, en la generación de CO2 o no sé, ¿no? O sea, no necesariamente son los mismos aspectos materiales en todas mis sucursales, entonces hay que tener claro, o sea, puedes partir de una base, ¿no? Pero los aspectos materiales pueden cambiar. Ahora, la relatividad, o sea, hay algunos temas que son materiales en este momento. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el COVID, o sea, medidas para prevenir, para implementar en el ámbito laboral, para regresar a la normalidad, etcétera, ahorita es relevante. Pero puede ser que en 10 años ya no lo sea, ¿no? Entonces, la materialidad puede variar dependiendo del contexto y el tiempo. Ahora,
no todo es importante. O sea, hay grupos de interés que te van a decir lo que es importante para ellos, pero puede que no sea importante para ti. Vuelvo a lo mismo, esto de apoyar a las fiestas patronales y estas cosas, es algo que está muy arraigado en muchas comunidades, ¿no? Pero esa parte no puede ser, a lo mejor no necesariamente es material para la organización, aunque sí sea muy importante para el grupo de interés, tienes que llegar y aprender a conciliar con ellos. Disparidad dice esto, o sea, yo puedo pensar, y vuelvo al ejemplo de la legisladora, lo que mi entorno necesita o mi comunidad alrededor necesita. Lo puedo percibir, pero no lo sé si no se los pregunto. ¿No? O sea, porque yo puedo pensar una cosa, pero la realidad puede ser otra. Ahora, cada empresa tiene su sociedad, es decir, y regreso al punto que les decía de los stakeholders, podemos ser dos empresas del mismo sector y cada uno tener grupos de interés distintos. No todos los stakeholders son materiales, o sea, yo puedo tener que ver con proveedores, con clientes, con la comunidad, con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones financieras, con el sector público, etcétera, 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 ¿no? Pero no todos son prioritarios para mí. Para mí, si yo soy una empresa, mis prioritarios son mis proveedores, porque sin ellos no puedo trabajar, mis clientes, a lo mejor las autoridades que me regulan, y puede ser que trabaje con alguna organización social. A lo mejor los bancos, nada más manejo ahí la nómina de mis empleados y no es tan prioritario. Diferente sería si yo solicito créditos para exportar y entonces necesito constantemente recurso para financiar mis proyectos, entonces ahí los grupos, las entidades financieras tendrán importancia, ¿no? Serían prioritarios. Y la prioridad, o sea, yo puedo tener muchísimos temas materiales donde genere impacto, pero debemos empezar con elegir los que son realmente, o sea, más relevantes y empezar con pocos aspectos materiales, ¿no? O sea, no tratar de hacer o de considerar muchos de estos temas. Y vean, este es un ejemplo de una matriz de materialidad de una empresa que ha trabajado muchísimo tiempo en la responsabilidad social, como es Cemex. Vean, tiene dos ejes. En el eje horizontal dice el impacto potencial para Cemex y en el eje vertical es el de los grupos de interés. Entonces, para la empresa y para los grupos de interés, el que tiene mayor impacto es la experiencia y satisfacción del cliente. ¿Se fijan? Pero luego dice, el segundo es la salud, que si se fijan tiene también la misma importancia para los dos, ¿no? Pero puede haber algunos temas, o sea, los van ordenando ahora sí, por orden de prioridad para ambos. Entonces, pueden salirte en tu análisis de materialidad que se hace a través de encuestas o grupos focales o reuniones con la comunidad donde te vas reuniendo con tus diferentes grupos de interés y entonces puedes definir cuáles son los aspectos más importantes y aquí los podemos ver en estos 5 que es satisfacción del cliente, salud y seguridad, calidad e innovación de los productos, ética corporativa y transparencia y compromiso y desarrollo con los empleados. Esos son los temas de mayor prioridad para Cemex. Ahora, de tal forma, o sea, al considerar estos temas materiales hace que se genere valor no solamente para la organización, sino que generes valor a tus grupos de interés y eso se llama valor compartido. Entonces, les quiero compartir rápido un video que explica esto. Aceites Oliva es una pequeña fábrica ubicada en el poblado de El Olivar, que tras concretar un negocio importante, duplicó su demanda. Tenemos que crecer mucho y no podremos hacerlo solos. Hay que involucrar a la comunidad para que sean nuestros socios, decía don Reinaldo Oliva, el dueño de la fábrica. La empresa creó programas especiales para capacitar a sus nuevos proveedores, todos habitantes del pueblo, lo que requería instrucción para un buen uso del agua, profesionalizar sus técnicas de cultivo y lograr así mejores productos.
El costo era alto, pero Aceites Oliva sabía que a largo plazo esto sería rentable. Les enseñaron agricultura eficiente y cooperativa, lo que les permitió conocer la cantidad y la calidad de las aceitunas producidas por sus vecinos, que eran recopiladas y trasladadas por don Eusebio, dueño del único camión del pueblo. Mientras más toneladas trasladara, mejoraban sus condiciones de pago y, como consecuencia, la calidad de vida de su familia y sus ayudantes. Tras un año, Aceites Oliva duplicó sus ventas, transformándola en una de las más importantes en su mercado y, a su vez, la más querida por todos los habitantes del pueblo, ya que incorporaba cada día más a nuevos trabajadores con el mismo espíritu de mejora constante en las condiciones de trabajo. La empresa estableció relaciones de confianza con su comunidad, donde ambos son parte del desarrollo que se genera. Aceites Oliva construyó una nueva escuela, un consultorio y permitió la llegada de nuevos comercios. Es tanto el camino recorrido juntos que la comunidad siente a la empresa como propia y la cuida. Como pudieron ver en ese video, el dueño de la empresa entendió la importancia que tenía incorporar a sus grupos de interés, los toma en cuenta de su operación, pero no solamente los toma en cuenta, sino los capacita para que ellos puedan generar las aceitunas que él necesita sin traerlas de lejos. En el momento en que él empieza a mejorar la producción, él tiene una mejor calidad, puede vender o surtir todos los pedidos que tiene, pero al mismo tiempo la comunidad progresa y al progresar, él empieza a construir la escuela, el centro de salud, etcétera, y va creciendo junto con la organización de tal forma que consigue, ¿no? Que la comunidad haga suya la empresa y entonces esto favorece el desarrollo, ¿no? Local. Entonces, ya vimos qué importante es, ¿no? Ahora, para que nosotros podamos implementar la responsabilidad social y que realmente sea estratégica y no sea un gasto, un costo adicional para la empresa, primero tenemos que considerar o recoger ese compromiso, ¿no? De la empresa con los tres ámbitos o las tres dimensiones de la responsabilidad social, económico y ambiental. Luego, que forme parte de nuestra cultura, es importante que esos principios que establece la norma ISO 26000, ¿no? Y la ética y la transparencia sean parte de toda la organización, que involucre a tus grupos de interés, ya vimos la importancia que tiene, que seleccione asuntos relevantes a su core business, zapatera tus zapatos. ¿Quieres elaborar proyectos y tú eres una empresa que hace café? Dedícate a impulsar a los productores de café, a las organizaciones, a los productores de café, o sea, busca cómo se relacione, o sea, asuntos que elige asuntos o problemas sociales que se relacionen con tu core business, que crees valor compartido. Si tú estableces proyectos que nada más la comunidad sienta que nada más vas a beneficiarte tú, no vas a tener, no van a participar contigo. Y que sea una inversión a largo plazo, que no sean acciones que hoy tengo 100,000 pesos y los utilizo y ya cuando se acabe ya no hay, y el próximo año, pues a lo mejor vuelvo, si tengo lo pongo y si no, no. O sea, tiene que ser a largo plazo. Ahora, si la responsabilidad social aporta tantos beneficios a mi organización y hace bien al planeta, ¿por qué no incorporarla? ¿No? ¿Por qué no incorporar la responsabilidad social si promueve oportunidades de negocio, si mejora la imagen, si incrementa y mantiene la fidelidad del cliente, si atrae inversiones y proveedores, mejora tu clima organizacional, mejora la productividad de tu personal, te ayuda a disminuir conflictos, hace sostenible tu negocio a largo plazo, te reduce costos, se convierte en un diferenciador de la competencia, previene riesgos, te sitúa en la preferencia en la contratación pública y licitaciones. Ojo, porque este es un tema bien importante. En las licitaciones con gobierno, ahora les están pidiendo que al menos tengan el distintivo de empresa socialmente responsable para poder participar en la contratación pública y las licitaciones. Así que el que quiera ser proveedor del gobierno,
Ese es un motivo importante para que lo haga. Y mejora y fomenta las relaciones de la empresa con la comunidad. Entonces, es que esta lámina iba acá atrás. ¿Por qué? Si entonces nos da tantos beneficios, ¿por qué las organizaciones no han incorporado? ¿Por qué no incorporan la responsabilidad social? Necesitamos, entre todos, construir un mundo mejor. Necesitamos que en este nuevo mundo las personas y el planeta convivamos en armonía. Y sí se puede crear un mundo donde no existan desigualdades, donde no exista pobreza. Si nos unimos todos los actores, empresas, gobierno, organizaciones sociales y las personas, ¿no? Nosotros como ciudadanos podemos lograr un mundo mejor. Y quiero cerrar mi charla con esta frase del Papa Francisco. Dice, hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos la responsabilidad por los demás y por el mundo. O sea, no es solamente ver mi necesidad, tenemos que voltear a ver la necesidad del otro y tenemos que buscar actuar en consecuencia del bien común y el cuidado de nuestro planeta. Y pues con eso cierro mi plática. Muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Puede poner sus datos nuevamente, por favor? Estoy a sus órdenes si alguien tiene preguntas o dudas. Aquí estoy para usted. Hola Erika, si alguien tiene alguna pregunta para la maestra Ana, puede hacerla llegar por el chat o abrir su micrófono para escucharla. ¿No tienen preguntas ni dudas? Bueno, aquí la maestra Ana, Ana Cecilia Ruiz Aceves la felicita por la ponencia, maestra Ana. Igual Erika Karina Molina. Y Construcciones Airat SADCB nos pregunta si hay alguna dependencia que ayude a las empresas a fomentar la responsabilidad social. Dependencia como tal. Pues bueno, aquí en Oaxaca tienen a la Dirección de Economía, la maestra Ana Cecilia ha trabajado y la maestra Dani han trabajado mucho. Estuvimos dando ahí consultorías a las organizaciones para apoyarlas en hacer diagnósticos socioambientales. O sea, ustedes aquí en Oaxaca tienen la facilidad de acceder a estos servicios por medio de la economía. Ok. Bueno, y vía WhatsApp el señor Severo nos pregunta, ¿cómo podría comenzar a incorporar la responsabilidad social si no cuento con mucho recurso? Hago sal de gusano y chapulines, perdón. ¿Hace chapulines? Ajá, sal de gusano de maguey y chapulines. Ok, sal de gusano y maguey y chapulín. Lo primero que tiene que empezar a hacer es un diagnóstico, ¿no? Conocer cuáles son los impactos que genera usted en el ámbito social, económico, medioambiental. Cuando los conozca, tiene que priorizar. No tiene que empezar con todas las materias, puede empezar con una, ¿no? La que sea prioritaria para usted. Si el mayor impacto que usted genera es en el medio ambiente, entonces hay que empezar a desarrollar una estrategia de cómo puede usted mitigar ese impacto negativo que genera en el medio ambiente. O sea, la social no se baja ni se aterriza de un día para otro. No se puede digamos, hacer en todas las áreas de la organización o porque a veces el recurso no alcanza,
¿no? Entonces usted puede empezar por ahí, por hacer, por mejorar, por ejemplo, no sé si usted críe los chapulines, no lo sé, o si los compra en otra comunidad. Entonces, si los comprara en una comunidad, empiece por ver cómo está la situación de la gente que vive ahí, cómo se producen los chapulines, qué proceso se puede mejorar para que generen un impacto menor en el medio ambiente. Y eso usted lo puede capitalizar, porque cuando, por ejemplo, usted produce un chapulín que sea más orgánico, en su etiqueta lo pone y hay un perfil de clientes que están interesados en estos productos orgánicos, ¿no? Entonces, puede empezar por ahí, o si el tema, por ejemplo, es que usted sabe que ahí en la producción de chapulines, pues lo que se hace es, trabajan muchos niños, ¿verdad? Entonces, lo que usted debe de empezar a trabajar con ellos es ver cómo hace para que esos niños puedan asistir a la escuela, puedan actividades recreativas, y yo entiendo que a veces el ingreso de los niños es importante para la economía de familias, sobre todo que están en pobreza. Hay trabajo infantil que está permitido alrededor de 15 años en adelante, siempre y cuando se garantice que el niño no haga un trabajo que ponga en peligro su vida, que no se exponga a materiales peligrosos, que no trabaje nada de temas relacionados con la industria del sexo, ¿no? Ni materiales peligrosos, y usted puede asegurarse de que poner como condición, por ejemplo, que las familias le enseñen, que esos niños van a la escuela, le muestren los certificados. O sea, con acciones pequeñas, usted puede empezar a incorporar la responsabilidad social. Ahorita le di unos ejemplos para que vea cómo no importa si es pequeño, mediano o grande, todos podemos hacer algo por mejorar. Muy bien, muchas gracias. Nos llega otra pregunta, igual nos las mandan por WhatsApp. Dice Mari González, mi negocio es pequeño y depende de muchos proveedores de los cuales desconozco sus compromisos de responsabilidad social. ¿Qué puedo hacer para estar alineado con ellos en la responsabilidad social de mi negocio? Lo que usted tiene que hacer primero es conocer a sus proveedores y puede hacer una guía de preguntas sencilla, ¿no? O sea, saber, por ejemplo, si tienen, cuántas mujeres y hombres tienen trabajando, si tienen contratos, si les dan prestaciones a sus empleados, puede, por ejemplo, hacer su padrón de proveedores, preguntarles si ellos implementan acciones de responsabilidad social, ¿no? En sus negocios, qué acciones, porque ellos son parte de su cadena de valor. Lo que ellos hagan también es parte de su responsabilidad. Entonces, puede empezar, le digo, conociéndolos, haciendo eso. Yo empezaría haciendo un diagnóstico con ellos, ¿no? Ver cómo producen, cómo manejan sus desechos, qué tipo de materiales utilizan, dónde los compran. Si, por ejemplo, sus proveedores locales, ¿no? Bueno, pues ahí ya tienen un punto en las prácticas de comercio justo, ¿no? O en las prácticas justas de operación, perdón. Si sus materiales, por ejemplo, su sistema de riego es sustentable, lo hacen por goteo, o tienen invernaderos especiales. O sea, necesita conocer cómo cómo produce cada uno de sus proveedores las materias primas que usted necesita, ¿no? Así podría empezar. Muy bien, muchas gracias, maestra. Pues los comentarios son felicitándola por su ponencia, información muy relevante. Y bueno, al Tierra y Tradición Productos Indígenas, que pregunta por las presentaciones y los correos de contacto. Sí, los vamos a compartir muy pronto a través de una biblioteca virtual que estamos armando con todos los contenidos que hemos tenido en los webinars desde el mes de enero. Por el momento está en construcción,
pero todos los webinars ya grabados que se han llevado a cabo desde el mes de enero ya los encuentran en nuestro canal de YouTube de Yo Consumo Oaxaca. Y bueno, nos pueden seguir, recuerden, en las páginas de Facebook de la Dirección de Economía del municipio y de Yo Consumo Oaxaca. También a través del canal de Telegram, donde normalmente estamos, bueno, no normalmente, sino siempre estamos compartiendo lo que vamos realizando durante los meses, ¿no? Entonces, pues si no hay más preguntas, le agradecemos a la maestra Ana Marquina su apoyo, como siempre, brindarnos información muy importante en temas de responsabilidad social y de cuidado del medio ambiente y todo esto. Y pues nos vemos la próxima semana con otros temas. Solo si nos pueden regalar abrir sus cámaras unos segunditos para tomar una fotografía y poder enviársela a la maestra Ana también de evidencia de su charla. Gracias, unos segunditos. Dani. No sé si quieres agregar algo más. Sí. Sí, no sé si se vea, porque pedían mis datos, ahí se los puedo poner, no sé si se vea. ¿Se ve? ¿Dani? Se ve la tarjeta de presentación. Ajá, ¿dónde está mi foto? No sé si la logren ver los demás, si no ahorita se los copiamos aquí en el chat. Digo, y con mucho gusto les comparto mi presentación. Nada más quiero agradecer rápidamente a la maestra Ana Cecilia, a ti, Dani, por la invitación a participar en este ciclo de conferencias. De verdad, para mí es un gusto tener la oportunidad de compartir un poquito sobre la responsabilidad social y crear un poquito de conciencia, ¿no?, en todas las personas, de que entre todos podemos lograr un mejor planeta para nosotros y para nuestros hijos. Ahora sí ya. Muchísimas gracias a ti, Ana, como siempre. Y bueno, invitarlos a que todos los jueves, los interesados en este tema de responsabilidad social, de ODS, nos acompañen todos los jueves a las 12, porque vamos a estar teniendo charlas formativas en esto, y la idea es que pues se vayan conociendo empresas, proyectos que tienen ya prácticas de responsabilidad social y que quizás no saben que están haciendo buenas prácticas. Le comentaba ahorita a Lucero de Betel que ella está haciendo muchas buenas prácticas y que pregunte cómo las puede visibilizar más. Pero la idea es que se vayan conociendo, vayan haciendo alianzas y pues vayamos ayudándolos a visibilizar todas estas buenas prácticas, ¿no? Muchísimas gracias, Ana, como siempre. No, ¿de qué? Gracias a ustedes.